Amén, iglesia. Pues una vez más, dale gracias primeramente al Señor por este tiempo de hoy. Por este tiempo de hoy en que nos reunimos en el nombre de Jesús para compartir su palabra. Amén. Iglesia, si me quieren acompañar nuestras Biblias en la página 952, 952, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, exactamente. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. El Señor está con nosotros hoy aquí. ¿Cuánto lo creemos? Porque su palabra dice: donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor en su palabra. Iglesia, si recordamos lo que dice la palabra de Dios y lo que sucedió, que sucedió en tiempos de Noé, sabemos qué fue. El Señor le mandó crear un arca y le dio las medidas, le dio todo, todos los datos, todas las cosas como tenía que hacerlo, le instruyó cómo tenía que hacerlo, así lo hizo. Y cuando había que cerrar la puerta del Señor, nuestro Señor cerró la puerta del arca. Ya estaban dentro Noé, sus familiares y todos los animales que el Señor mandó. Y se cerró la puerta. Y luego que vino el diluvio. Vino el diluvio y acabó con todo ser viviente que no estaba en el arca. Iglesia, ¿por qué sucedió eso? Según la palabra de Dios. Porque fue tanto el nivel de maldad al que llegó la humanidad de aquel tiempo, que el Señor decidió erradicar todo ser viviente. Quitar todo ser viviente, excepto, claro, esas 8 personas, no es su familia, y todos y cada uno de los animales que Él indicó, que Él llamó y mandó al arca. Y cuando terminó el diluvio y bajaron las aguas y pasó todo, como dice la palabra de Dios, cuando el ave llegó, cuando el ave ya por última vez no llegó, porque ya había traído una ramita y ya después la soltó otra vez a esa paloma y no llegó, no volvió al arca. Entonces fue cuando ya salieron del arca, Noé, su familia, sacó los animales, el Señor los bendijo. Y hubo un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Iglesia, el Señor hoy con esta palabra, Juan 3:16 siguiente que acabamos de leer, está diciendo hoy no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad, está diciendo: hay un arca dispuesto, la puerta está abierta, el arca está preparado. El arca está preparado para todo aquel que quiera entrar, toda aquella persona que quiera entrar al arca de salvación, para que no perezca. El arca que está preparada hoy en día, actualmente, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Alguien dice amén? Se llama Jesucristo de Nazaret. Y el llamado de Dios hoy, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, en todo lugar es: ven al arca, súbete al arca que se llama Cristo, que se llama Jesucristo de Nazaret. Porque es la única, la única arca de salvación que hay. No existe otra así como en tiempos de Noé, solo existió aquella.
mandada por Dios, ordenada por Dios, por nuestro Dios. Muchos se burlaban en aquel tiempo, muchos despreciaban, muchos menospreciaban, y tantos que despreciaban que ni uno solo decidió. Aparte de los 8, ningún otro decidió, ninguna otra persona decidió. Pues le voy a creer. Y sí que habían personas en ese tiempo. Hoy en día sí que hay personas en este mundo. Hay humanidad. Y el arca está ahí. Y saben que el arca está ahí. En aquel tiempo no había redes sociales, no había internet, no había los medios de comunicación tan avanzados que hay hoy. Entonces, hoy no hay excusa, salvo pocas personas pero ya el Señor se encarga de eso. Pero hoy hay un arca que está dispuesto, está preparado. Y si en aquel tiempo aquel arca era un arca hecha con materiales, madera, pues este arca que hay hoy en día es un arca que tiene todo el poder, es el Todopoderoso. Es Dios mismo, el arca, el único Dios verdadero. Y está diciendo a toda la humanidad, súbanse al arca, súbete al arca. ¿Por qué? Porque lo que viene, que está ordenado en su palabra, solamente lo van a resistir, solamente van a ser salvos aquellas personas que se suban al arca, que vengan a Cristo, a Jesucristo de Nazaret. ¿Alguien dice amén? No hay esperanza en ningún otro Dios que ande por ahí, que esté por ahí, supuestamente. O que no esté materialmente, o que dicen que está espiritualmente. El único que resucitó se llama Jesucristo de Nazaret. La única verdad es la única que continúa en el tiempo, es la única que existe, es la única que al final del tiempo, al final de todo, de todo el tiempo, es la que va a permanecer. Y todos los demás seres vivos van a estar delante de esa verdad que se llama Jesucristo de Nazaret, en el juicio del gran trono blanco. ¿Alguien dice amén? Entonces sabrán la verdad. Por eso, en su misericordia, nuestro Dios sigue llamando a toda persona en esta humanidad, creyente o no creyente, le está diciendo que Él es el único Dios verdadero y que se suba al arca. ¿Cómo se sube al arca de Cristo? ¿Cómo se sube? Cree en el Señor Jesucristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la forma de subirse a este arca que se llama Jesucristo de Nazaret. Hay que creer en Cristo y por consiguiente obedecer su palabra. Porque muchos que los demonios también creen que Él existe y lo saben, pero tiemblan. ¿Por qué no cumplen su palabra? No la cumplieron y ya están condenados. Por tanto, nuestro Dios nos sigue dando esperanza, porque nuestro Dios es nuestra bendita esperanza. Es la única esperanza de esta humanidad. ¿Por qué hay tantos males y tantos problemas en esta humanidad? Por causa de la desobediencia del ser humano a su Creador. Esa es la causa. Esa es la causa. Si el ser humano hubiera obedecido desde un principio hasta hoy, la situación sería muy, muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. La prueba está en que cuando Noé obedeció al Señor e hizo todo lo que hizo, él y su familia se salvó. Porque el Señor le dijo, construye el arca, sube tú, tu familia, y mandó los animales. Noé le obedeció y el Señor cerró la puerta del arca. Y así fue salvo Noé y su familia.
Entonces, hoy nuestro Dios está llamando a la salvación, está llamando a aquella persona que le dio la espalda, que se marchó, que un día estuvo en el arca, pero se fue. Se fue por aquello, por lo otro, por muchos motivos diferentes, que se ha alejado de Dios, porque hay personas que están hasta con una Biblia bajo el brazo todos los días, y están en actividad, y está más lejos de Cristo que quien no lo conoce casi. ¿Por qué? Porque vive una vida mecánica, actividad. No vive una relación personal con el Señor. Ni ora al Señor. No habla con Él, el Señor está esperando. No ora, no habla con el Señor. No le abre su corazón 5 minutos. Señor, me está pasando esto, yo no puedo, llévame tú. Así de sencillo, mi hermano, mi hermana. El Señor está hoy llamando a que se suba al arca a toda aquella persona que no le conoce, a los que le han dado la espalda, a los que están haciendo lo malo. El Señor les dice, deja de hacer eso, vente a mí que yo te voy a limpiar, te voy a liberar, te voy a restaurar, porque no hay profundidad de donde el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, que no te pueda sacar. Pero muchos dirán, pero es que yo tengo hecho pacto con Satanás y eso no lo rompe nadie. Eso no, yo te digo, eso es mentira del diablo. El diablo Satanás, el Señor lo reprenda, sus demonios fueron vencidos porque desobedecieron en el cielo, desobedecieron. Quiso sentarse en el trono de Dios como Dios. Y el Señor lo echó fuera a él y a todos los que conspiraron con él. Por eso no tienen lugar, ni parte, ni suerte con las cosas de Dios, ni con los hijos de Dios. Por tanto, el Señor hoy está diciendo, súbete al arca. Porque lo que está escrito que se va a cumplir, se va a cumplir. Es que estamos viendo ya cómo están aumentándose estas nubes negras de maldad que están surgiendo sobre los países y cosas que están subiendo como que pareciera que suben de debajo de la tierra y que muchas personas ya no piensan como debieran pensar como personas normales, que pareciera que están llenas de demonios. Y es cierto que hay personas que están llenas de demonios porque han dado lugar al diablo. Pues el Señor también les dice a esas personas, súbete al arca que el Señor te puede libertar, te puede sanar, te puede salvar. Solo cree en el Señor Jesucristo, clama al Señor y Él acudirá a tu llamada. Porque la palabra de Dios dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. El único Dios verdadero es un Dios que oye, es un Dios vivo, el único Dios vivo. Él oye, no es sordo, Él habla, no es mudo. Y Él se mueve, Él no es paralítico. Él mueve su mano para sacar al necesitado del hoyo, para librarlo de la garra del maligno, para sacarlo de la opresión del pecado, para limpiarlo. Pero también levanta su mano para parar la maldad. El Señor levanta su mano para parar la maldad. Nuestro Dios no puede ser burlado. Por eso es que nuestro Dios es el Todopoderoso y por eso extiende su misericordia a quienes creó. A quienes creó, porque del infierno no se sale. Del infierno no se sale. ¿Alguien dice amén? Del infierno no se sale. Nuestro Dios no quiere que nadie perezca por no creer en el Hijo de Dios, en Cristo, por no querer lo que Dios ofrece, que es salvación y vida eterna si creemos en Cristo. Pero del cielo del reino de Dios tampoco se sale, porque todo aquel que cree en Cristo y obedece su palabra tiene entrada al reino de Dios y su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿La vas a pasar en el infierno o la vas a pasar con Cristo en el cielo?
Sí, somos eternos. La cuestión es dónde vamos a pasar la eternidad. Y depende de nosotros escoger, porque la oferta de nuestro Dios está ahí. Está ahí. 24/7, 365. El arca está ahí con la puerta abierta. Solamente tienes que creer en Cristo, como dice su palabra. Clama al Señor, cree en Cristo y el Señor va a hacer la obra en ti. La va a hacer en ti. Que necesitas restauración, que necesitas porque te apartaste, te enfriaste, porque volviste a caer en pecado. Nuestro Dios es bueno y misericordioso y te puede volver a restaurar. Pero tienes que clamar al Señor. Clama al Señor. Pídele perdón al Señor. Ponte a cuentas con Dios. Llámale por teléfono al Señor que tiene su teléfono. El teléfono de Dios son las dos rodillas nuestras. Tiene 2 números nada más. 2 teclas tiene. Púlsalas. La rodilla derecha y la rodilla izquierda. Nos ponemos de rodillas y le pedimos perdón al Señor. Y clamamos, Señor, ayúdame. Perdóname y ayúdame. Sácame de este hoyo. Y nuestro Dios te va a sacar. Y te va a sacar de ahí por amor. Te va a sacar de ahí por amor, porque Él te creó, Él nos creó, y nos creó para su gloria y su honra. No nos creó para que nos perdiéramos en el infierno, ni que estuviéramos en las cosas del mundo, que no sirven para nada. Iglesia, el Señor está llamando a quienes creen en Él a que se suban al arca, a los que están en el arca que se agarren bien, a los que se han bajado del arca, y han bajado, que se vuelvan. Y a los que no conocen al Señor, les está llamando para que suban al arca, porque lo que está en su palabra se va a cumplir. Sí o sí se va a cumplir. Y el que no esté en el arca, perecerá. El que no esté en el arca, perecerá. ¿Alguien dice amén? Pero los que estemos en el arca, tendremos salvación y vida eterna. ¿Quieres salvación y vida eterna? Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tenemos que creer en Cristo cuando nos va bien, medianamente bien, nos va muy bien, súper bien, y cuando nos va mal, cuando nos va súper mal y pésimamente mal también. Porque cuando a nosotros nos va mal, no es culpa de nuestro Dios. Cuando las cosas no nos salen bien como nosotros queremos, no es culpa de nuestro Dios. Ese es el error de muchas personas. Señor, ¿por qué me pasa esto? No, la cuestión, el asunto es, Señor, no sé por qué me pasa esto, pero hágase tu voluntad en mi vida. Yo clamo a ti para rogándote que tú me ayudes, que me guardes, que me levantes, pero no sabes mi voluntad sino la tuya. Ahí está nuestra dependencia de nuestro Dios, como tiene que ser, porque nosotros tenemos que depender de nuestro Dios. Para todo, para todo. Nuestro Dios no es ninguna marioneta nuestra. Él no va a hacer lo que nosotros queramos a nuestra manera, forma y manera. Nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas a su forma y su manera para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Un ejemplo muy sencillito, cuando los niños pequeños están jugando y se caen, se hacen en las piernas, se ponen a llorar y eso, y la mamá los coge y le pone en la herida, le pone un ungüento, le pone y a veces le pica. A veces le pica en la herida el medicamento que le pone. ¡Ay, le pica! Sigue llorando. Pero la mamá se lo pone. O el papá se lo pone. Pero es para que sane. Y sabe que va a sanar. Aunque el nene, la nena está llorando porque se cree que le está poniendo ahí y no sabe qué cosa. Pero como su papá o su mamá sabe que eso le conviene, se lo pone porque sabe que le va a sanar. ¿Cuánto más nuestro Dios que sabe todas las cosas, iglesia? ¿De qué nos estamos preocupando? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Si todavía estamos en esta condición de carne y hueso. Es normal que estemos así, con las preocupaciones, los problemas. Pero nuestra situación tiene que ser, Señor, yo no sé lo que está pasando en mi vida, pero yo te ruego tu ayuda, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y no echarle las culpas a Dios. Dios no tiene la culpa de nuestros problemas. La culpa de los problemas del mundo la tienen los seres humanos por
ser desobedientes a Dios, por no obedecer a Dios, por vivir aparte, no querer a Dios. Y por estar haciendo lo que no se debe de hacer, lo que Dios prohíbe. Eso es lo que da lugar al diablo. Iglesia, el arca está. El arca está dispuesta, tiene la puerta abierta. Entremos en el arca, entra en el arca. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy es día de salvación. La palabra de Dios habla del arrebatamiento de la iglesia. No se sabe cuándo va a suceder. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. El Señor se llevará a su pueblo, a todo y cada uno, de sus hijos y de sus hijas. Se lo va a llevar instantáneamente. No se sabe cuándo va a ser, ni él mismo sabe, solamente Dios, su Padre. Dios, nuestro Padre, es quien único sabe, eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, en aquel tiempo vino el diluvio, en este tiempo viene el arrebatamiento. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Amén. 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 Evidentemente nadie se quiere quedar. Nadie se quiere quedar, pero para no quedarse hay que entrar al arca. Y para entrar en el arca hay que hacer esto. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que hay que hacer. Pero el arrebatamiento no se sabe cuándo es, ni cuándo será, ni en qué momento. Nadie sabe. Pero mientras tanto siguen aumentando las nubes negras en todo el mundo. Vemos lo que está pasando. La palabra de Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Iglesia, el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor quiere que estés con Él, que camines con Él, delante de Él. Que quites de tu vida todo eso que a Él no le agrada y que a ti te perjudica. Súbete al arca hoy. Mañana puede ser tarde. El arrebatamiento puede ser terminando este culto antes de terminarlo. Sea lo que sea sea la voluntad del Señor, pero iglesias, vemos que ya los tiempos están cambiando muy fuertemente y nuestro Dios está llamando a que nos subamos al arca. Quedémonos con esta palabra, iglesia, subámonos al arca, que dice así en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos creemos en Cristo? Cristo viene pronto. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.